El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo, devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: Sin duda me diréis aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. En la lectura del Evangelio diario de cada día, entre semana, hemos terminado la lectura del Evangelio de San Mateo y hoy comienza un ciclo nuevo con el Evangelio de San Lucas. Y por eso volvemos atrás en la vida de Jesús al momento en el que se presentó en su pueblo de Nazaret. Está en el capítulo 4 del Evangelio de San Lucas. Antes, Jesús había pasado 40 días y 40 noches en el desierto, donde fue tentado. A continuación, se presentó en el río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Y al salir del agua, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma. Y una voz del cielo, del Padre, decía: Este es mi Hijo, el predilecto, escuchadlo. Ahora Jesús se presenta en su pueblo, en la sinagoga, y como era costumbre en aquella época,
cuando se presentaba en la sinagoga un forastero o uno de paso, le ofrecían la posibilidad de leer la lectura que correspondía. Esa era la costumbre de la época. En cambio, nosotros tenemos otra costumbre, y es que los que tienen que leer se lo tienen que preparar bien antes. No se hace así porque es importante, y mucho más cuando los micrófonos no son buenos. Entonces le presentan a Jesús la lectura del día, que es del profeta Isaías. Y Jesús, al terminar de leer, pronuncia esas palabras importantísimas: hoy se ha cumplido estas palabras que habéis escuchado. El profeta Isaías había anunciado que llegaría el Mesías y realizaría una serie de cosas. Y Jesús les dice ahí a sus paisanos: hoy en mí esta profecía se ha cumplido, ha llegado el Mesías. Todo esto causó un gran impacto, pero sus paisanos tenían una dificultad. ¿Cómo es posible si él es el hijo del carpintero, de José? Y entonces se resistían a creer, tenían un obstáculo. Y Jesús entonces les explica algo increíble. En Israel, en tiempo de Elías, había muchas viudas que pasaban necesidad. Y en cambio el profeta Elías, que es de los más grandes, solamente fue enviado a hacer el milagro de alimentar a una viuda del territorio de Sidón, es decir, pagana, fuera de Israel. En tiempos del profeta Eliseo había muchos leprosos y solamente se conoce una curación de un leproso, pero no de un israelita, sino de un sirio, Naamán. Es decir, les está diciendo Jesús: vosotros no sois los únicos. Dios es de todos y es para todos. Y la reacción que provocó en los que le oyeron fue tan terrible y además tan sorprendente que lo empujaron con intención de despeñarlo en un barranco a las afueras de Nazaret. ¿Qué hay aquí? Satanás. Es el demonio. Cuando Jesús dijo: esta profecía se ha cumplido, Satanás entendió perfectamente que el Mesías era Jesús. Y entonces ya identificó a aquel contra el que tenía que luchar. Y empezó allí mismo, actuando en el corazón de aquellos paisanos de Nazaret, los movió para que violentamente arrojaran a Jesús por el barranco. Empezó en aquel momento la lucha a muerte entre Satanás y Jesús. Esa lucha que culminó en la cruz con la aparente victoria de Satanás, pero en realidad la cruz fue la victoria de Jesús. Quien decide tomarse en serio su vida cristiana, porque además no hay otra forma de tomarse la vida cristiana si no es en serio,
inmediatamente Satanás intentará de una manera o de otra disuadirlo, apartarlo, obstaculizarlo. Pero nosotros tenemos a Jesús. Él ha vencido y vencerá siempre también en nuestra vida.